Buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a un martes de servicio virtual de damas de Ministerios de Benecer. Y gracias nuevamente por estar dispuesto de buscar del Señor, de indagar en su palabra. Yo sé que Él ha preparado una palabra de bendición para nuestras vidas y con la ayuda del Espíritu Santo les suplico que nos ayude a entenderla, a recibirla y sobre todo a ponerla por obra. Miren, en esta oportunidad yo le traigo un tema acerca de la fe. Quiero compartirle acerca de la fe. A mí la fe realmente es un tema que me impresiona, me impacta, sobre todo porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que como hijos de Dios todos anhelamos el agradarlo. Y si no hay fe en nuestro corazón o si hay duda e incredulidad, ya perdimos. Ya reprobamos, digamos, esa aprobación de parte de Dios. Y cuando nos ponemos a investigar acerca de la fe, realmente es tan vasto el tema que nunca, creo yo, nos cansaríamos, ni terminaríamos, ni agotaríamos el tema. Y mire, en base a eso me ponía a pensar yo, cuando hablamos de la fe y pensamos en hombres de fe, lo primero que se nos viene a la mente es Abraham, y hasta le ponemos el título, el padre de la fe, ¿verdad? Y Abraham, pues vemos que, pues sí, vamos a estudiar un poquito más adelante cómo fue su fe. Y cuando vemos el padre de la fe, pensamos, él sí, fe 100%, no dudó. Y pensamos en Sara, su esposa, ¿verdad? Y siempre hemos, por lo menos yo había de alguna manera señalado a Sara muchas veces de cómo dudó. Pero mire, escudriñando un poquito en base a esto, me ponía a pensar yo en Sara con una naturaleza humana similar a la nuestra, donde recibe una promesa tan imposible de creer, tan grande, pues había pasado muchos años de su vida intentando tener un hijo y no había podido. Y en la edad en la que ella recibe la promesa de Dios es pues cuando más grande está, cuando su cuerpo ya no da, cuando su esposo también está grande y habían vivido un periodo de esterilidad. Sin embargo, cuando veo a Sara, como lo vamos a ver ahora, la veo como alguien que pues sí dudó, pero que Dios fue trabajando en ella, de manera que su fe fue madurando. Y eso creo que es un modelo para nosotros, un ejemplo, para que si creemos a veces, porque acuérdense que el enemigo trata de señalarnos, de hacernos dudar, de mostrarnos nuestras fallas de alguna manera, y cuando nos toca hacer fe a algo y nuestra fe es muy débil, nos sentimos tal vez, no, yo no lo voy a poder alcanzar porque mi fe no es suficiente. Pero cuando la fe de Sara, por ejemplo, tan pequeña, como la vamos a ver ahorita, y cómo ella arrebata por fe una bendición, hay esperanza para nosotros en que esa debilidad de fe que podamos estar atravesando, como dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona a través de esa debilidad y logremos alcanzar una fe poderosa, capaz de mover montañas. Acompáñeme a Génesis 18, del verso 9 en adelante. Dice, ¿dónde está Sara tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado de la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma. Mire, y como para Dios no hay nada que podamos ocultar. Nuestros pensamientos no son ocultos ante Él. Él se dio cuenta de esa sonrisa de Sara, no burlona, sino de incredulidad. Y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo me reí, pero el Señor, yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Entonces mire, yo veo aquí una situación en secreto de Sara, una duda en secreto, una situación que veía lejana, imposible, y ni siquiera lo expresó en su boca, sino que era algo que tenía en su corazón. Y cuando el Señor le pregunta, ella lo negó. Y a veces nos sentimos identificados nosotros cuando el Señor nos da una palabra, ¿verdad? El Señor nos da una promesa. Y en nuestro corazón hay duda,
hay temor. Aunque no lo exterioricemos y digamos, sí, no hay nada imposible para el Señor, pero que eso pase. Es difícil, es imposible, es complicado. Y el Señor ve eso. El Señor vio la risa interior de Sara, no fue una carcajada. Y aún así la confronta y ella lo niega. Entonces, acuérdense que el Señor ama la verdad en lo íntimo. Y al Señor no lo podemos engañar ni le podemos decir, no, Señor, yo no siento eso. El Señor nos conoce. Entonces, esta mujer que empezó con duda, con risa, y el Señor viene y le dice, dentro de un año voy a venir y vas a tener un hijo. Y todavía le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, mire, Sara pensó su esterilidad, su esposo, su vejez, su cuerpo marchitándose, y decide avanzar más adelante, ¿verdad? Y dice, bueno, ok, el Señor le dijo, no hay nada imposible para el Señor. Y Sara dice, bueno, si el Señor dice que voy a tener un hijo, voy a tener un hijo, pero le voy a dar una manita. Y viene y le da a su esclava a Abraham para que conciba un hijo y se cumpla la promesa de Dios, como que si Dios necesitara ayuda. Y mire, espero que ninguno de nosotros haya de alguna manera tratado de ayudar a Dios, pero a veces con nuestras actitudes, con nuestra forma desesperada de actuar y no esperar el tiempo perfecto de Dios, tomamos decisiones que sabemos que no es lo que Dios está haciendo, pero decimos nosotros, tal vez son nuestros adentros, o tal vez alguien más, no alguien que nos esté escuchando, le voy a echar una manita, voy a hacer esto de esta manera para que entonces se cumpla la promesa, voy a hacer mi parte. Y habrá dicho Sara, ¿verdad? Voy a negarme a mí misma y le voy a dar a mi esclava para que ella conciba. No fue lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, Sara va a tener un hijo. No le dijo a Agar, le dijo, Sara va a tener un hijo. Y mire, yo no sé mucho cómo eran las costumbres de esa época, sinceramente, pero a veces torcemos de alguna manera, o no nosotros, ¿verdad? Se puede llegar a torcer la verdad. Como hizo Sara, decir, no, si mi esclava, que es mía, tiene un hijo y lo tiene en mis rodillas, el hijo va a ser como mío. Dios fue claro y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Entonces vemos que aún así, cuando Dios le dice, hay algo imposible para Dios, ni esa palabra dicha de la boca de Dios fue suficiente para que Sara creyera y se mantuviera firme. Y eso es esperanza de verdad para nosotros, porque así como Sara, tenemos tal vez naturalezas difíciles o tenemos naturaleza de duda y podemos llegar a pensar que Dios puede haberse equivocado, que Dios puede haber fallado, que Dios puede, cuando se tarda, a veces muchos tienen por tardanza que Dios no responde, decir, bueno, tal vez escuché mal lo que Dios dijo. Y mire, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es certero y cuando una palabra la da directa. Dios no le dijo, te voy a dar herencia en tu esclava. Dios dijo, te voy a dar un hijo. Entonces, debemos de procurar mantenernos en fe. Y mire, me agrada porque a pesar de lo que estamos ahorita, con el perdón de Sara, de alguna manera evidenciando sus errores, señalándole que se rió cuando el Señor le dijo, que le negó al Señor, incluso cuando el Señor la confrontó, que el Señor viene y le dice algo imposible para Dios y aún así viene ella y le da a su esclava, torciendo de alguna manera la verdad. Yo así lo miro, torciendo la verdad en que así iba a tener el hijo que Dios le había prometido. Si vemos versos más adelante, cuando habla en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:1, hemos conocido este capítulo como, o tiene el título de Héroes de la Fe. Y cuando dice héroes, menciona, entiendo yo que son especiales, gigantes, señalados, héroes, campeones en la fe, que lograron arrebatar de alguna manera o atraer la bendición o el favor de Dios porque le creyeron y porque se cumplió lo que esperaban. Y tenemos el contexto que hablamos de Sara, ¿verdad? Que no le creyó, que se rió, que puso a Agar, y de ella no menciona mayor detalle hasta el Nuevo Testamento en este capítulo. Y dice en el verso 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel al que lo había prometido. Entonces, mire, me llama la atención que fue por la fe que Sara al principio no tenía, porque vemos que no tenía fe ni después de que el Señor la reprendió, pero vemos que por su fe, dice, recibió fuerzas para concebir. Y yo me ponía a pensar aquí, ¿cómo hizo para evolucionar de no tener fe
a de repente una fe que hizo que su cuerpo concibiera. Eso es lo que yo entiendo aquí. Y la respuesta la vemos en la segunda parte de este verso y en esta versión que vamos a leer también dice, porque creyó ser fiel al que lo había prometido. Mire cómo es esta versión en la segunda parte. Pues consideró fiel al que lo había prometido. Y mire, esta parte me da una gran esperanza a mi vida, porque yo así lo entiendo. No fue la fe de Sara, porque vimos, perdónenme que se le sacamos los trapitos al sol a Sara y vimos que no tenía fe, ni aún después de la reprimenda del Señor. Le pone a Agar para que ella conciba. No tenía fe. Pero esta parte dice, consideró fiel al que lo había prometido. Y aquí es donde nosotros podemos aprovechar esta enseñanza y esta verdad de decir, bueno, Señor, yo no creo que pueda ser posible. Mi fe está debilitada. Mi fe está fallando. Yo no sé cómo está su fe, pero sé que fiel es el que prometió. Y para él no hay nada imposible. Así que aunque mi cuerpo esté envejeciendo, ha de haber pensado Sara, el de mi esposo también, aunque ya no haya oportunidad para mí, aunque haya pasado toda mi vida siendo estéril, fiel es el que prometió. Y no sé qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer. Pero si él lo prometió, lo va a cumplir. Yo me imagino que llegó un momento en su vida en el que Sara, en intimidad con el Señor, le pidió perdón. Eso ya no está en la Biblia, eso solo es mi pensada, ¿verdad? Pero con este contexto, en que le pidió perdón al Señor, de decirle, sobre todo cuando empezó con los problemas con Agar y con Ismael, en decirle, Señor, me equivoqué, perdóname por haber tratado de ayudarte, pero decido de ahora en adelante creer en ti, porque hasta aquí tu palabra me deja evidencia de que eres fiel. Hasta aquí ahora te conozco un poco más y sé que eres un Dios fiel que cumple lo que promete. Entonces, mire, esa fe de Sara la catapultó a que su cuerpo inútil para concebir, estéril, tomara fuerza para concebir un hijo. Imagínense el poder de la fe. La fe no solo es creer, no solo es esperar, no solo es... La fe abre vientres. La fe hizo que su cuerpo, que ya no podía, pudiera. Y me encanta, mire, me encantó este verso cuando lo entendí. Consideró fiel al que lo había prometido. No dijo, de hoy en la mañana me brotó una super fe. No dijo, de hoy en la mañana voy a decidir creer, sino que dijo, yo no sé, no puedo, me rindo si quiere verlo así. Pero si Dios dijo, Dios lo cumplirá. Y ese es una palabra, es una promesa de Dios escrita en la palabra, de la cual podemos agarrarnos fuertemente cuando nos falle nuestra fe, cuando flaqueemos, cuando veamos que todo está contrario, decirle, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero tú eres fiel y yo me apoyo en que tú cumples lo que prometes. Punto. Y no dejar lugar a mi mente, a las dudas, a que mis ojos paseen alrededor y vean lo que está pasando contrario a lo que estoy esperando, sino que a sujetarme a que fiel es el que prometió para hacer cumplir su promesa. Ahora vámonos con Abraham, el padre de la fe. Mire, yo cuando empecé en estos pensamientos de tratar de organizar las ideas, dije yo, bueno, sí, el padre de la fe, pues porque Sara sí dudó, no dice la madre de la fe. Sara tuvo que madurar su fe, Sara fue creciendo, al final tuvo un galardón y se menciona como parte de los héroes de la fe, porque dice que con su fe abrió su vientre, en pocas palabras, alistó su matriz por fe. Pero cuando me pongo a analizar a Abraham, fíjese que Abraham también dudó y Abraham también se rió. Acompáñeme a Génesis 17, 16 y 17. Este verso que está aquí es después, digámoslo así, una segunda visita del Señor para darle la promesa a Abraham. Si Abraham, aquí había pasado la promesa, la visita del Señor, que ya leímos con Sara cuando le dice que va a tener un hijo, y había pasado cuando Sara viene y le entrega a Agar y concibe un hijo, y dice aquí, según los versos que están ahí antes y después, que Ismael ya tenía 13 años, o sea, ya había pasado bastante tiempo después de la primera promesa, bastante tiempo después de que decidieron entre los dos echarle una ayudadita al Señor, y el Señor se le vuelve a aparecer y le vuelve a decir, te voy a dar un hijo por medio de Sara, acompáñeme a leerlo, y dice, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella.
Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Entonces imagínense, ya Abraham tenía 99 años, creo yo, 100 años menciona aquí. Y viene el Señor y se le aparece y le dice, vas a tener un hijo. Y él se postra. Y sabemos que la actitud de postrarse es una actitud de adoración. Pero esa actitud de adoración va acompañada de duda, porque dice que dudó con incredulidad. El padre de la fe. O sea que no es para que nos sirva de consuelo, ¿verdad? Porque hay un verso que dice, ¿cómo es? Consuelo de muchos, ¿verdad? No sé cómo es el verso ahorita. Pero no es para que nos escudemos en eso y digamos, bueno, entonces se vale dudar. No, sino que nos tomemos la bendición de que si el padre de la fe, considerado como el padre de la fe, dudó, pero superó la duda y arrebató la promesa, y está no solo entre los héroes de la fe, sino como el padre de la fe, si hay duda en nuestro corazón y nos tomamos como Sara, de creerle al Señor, a su fidelidad, y vamos a ver lo que hizo Abraham para arrebatar esa bendición, nosotros podemos llegar a esa estatura, a una fe que sea capaz de mover montañas, a una fe que sea capaz de creer a lo imposible, a una fe que sea capaz de recibir lo que nadie más esperaba. Mire, leamos aquí qué fue lo que hizo Abraham para ser considerado el padre de la fe. Además, déjeme decirle otra cosa. Abraham, la primera vez que Sara se rió y dudó, no menciona que haya dudado. Pero en esa segunda vez, él dudó. Y le digo esto porque así como se puede contagiar la fe, ¿se acuerda cuando los amigos del paralítico le llevan al Señor Jesús y la fe de los amigos, por la fe de los amigos alcanzó la sanidad del paralítico? También la incredulidad y la duda se pega. Así que debemos tener cuidado con quién platicamos, con quién nos relacionamos, con quién compartimos, a quién le abrimos nuestro corazón. Porque si nos rodeamos de incrédulos, como en el caso de Abraham, ¿verdad? Que estaba con Sara, que dudó, podríamos llegar a desarrollar incredulidad. Mejor acerquémonos al Señor, a su Espíritu Santo y busquemos hombres y mujeres de fe que nos impartan esa fe, que nos transmitan esa fe para bendición. Mire, ¿qué hizo Abraham entonces para ser considerado el padre de la fe? Dice en Romanos 4, del 18 al 24, él creyó en esperanza contra esperanza. Y mire, este pedacito, voy a ir por partes porque es algo largo que vamos a leer. Este pedacito aquí me deja a mí entender algo. Abraham ya no tenía fe, quizá, ¿verdad? Si ya su cuerpo estaba cada vez más viejo, si ya Sara estaba estéril y tantas cosas y miraba alrededor, pero él dice que él decidió creer de esperanza contra esperanza. Y se nos ha enseñado que la fe es como el primer escalón y la esperanza es más allá. Ya cuando la fe no nos da, cuando decidimos, como dice Sara, ok, voy a poner mi esperanza en aquel que es fiel para cumplirla, por ejemplo. Entonces que Abraham esperó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también por su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que la fe le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Entonces, mire, aquí vamos a ver varios aspectos aquí, paso por paso. El primero, el de creer en esperanza contra toda esperanza. Pues aunque sus ojos podían ver
que no era natural, que no iba a ser posible. Tal vez los vecinos, los demás le decían, mira, pedirle otra vez a Agar y así se va a hacer la promesa de Dios de una descendencia numerable. Dios se le vuelve a aparecer y mire, en el verso que leímos, en una versión dice que Abraham tenía 99 años y aquí decía que a los 100 años, o sea, pasó un año, me imagino yo, Abraham, esa es pensada mía, Abraham trabajando en su fe, Abraham decidiendo primero esperar contra toda esperanza, después dice, no titubeó con incredulidad, se fortaleció dándole la gloria a Dios. Entonces yo me imagino que cuando venían los pensamientos, cuando venía la duda, cuando venían los dardos del enemigo, en lugar de darle permiso a la duda, a la incredulidad, le daba gloria a Dios. Y tal vez esa es pensada también mía, le decía, Señor, yo no sé qué vas a hacer porque este cuerpo ya no me da, pero poderoso eres tú, Señor. Soberano eres tú. Y empezaba a adorar y a darle gloria a Dios. Y así se mantuvo firme en su fe. Eso evitó que titubeara, que faltara, que le fallara la fe. Entonces, cuando tus pensamientos te empiecen a traicionar, cuando la situación, el tiempo apremie y empieza la mente a decir, no, ya de plano no va a venir, no, de plano no se va a cumplir lo que sea. No des lugar a la duda, no titubees en duda, sino que en ese momento, es el momento como Abraham, de empezar a darle la gloria al Señor y decirle, Señor, fiel eres tú, Señor, soberano eres tú, nada imposible para ti, el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros, el que ha hecho que huesos secos vuelvan a caminar, el que abre matrices, y empezar a dar la gloria a Dios, eso nos va a fortalecer en fe. Mire, Sara dice, consideró fiel al que lo había prometido. Ella quitó su mirada de alguna manera de las cosas naturales, de su cuerpo, el de su esposo, de lo que se ve, y elevó su mirada al cielo, aquel que es fiel en cumplir lo que promete. Abraham se fortaleció dándole la gloria a Dios, convencido en que si Dios lo había dicho, poderoso era para cumplirlo. Entonces, mire, yo pienso que nuestra vida cristiana dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios nos permite tal vez tener una fe como habla la palabra, era como el tamaño de un grano de mostaza, que al creer en el Hijo y al aceptarlo como suficiente Salvador, empieza un trabajo de fe, que por medio de pruebas tal vez, por medio de situaciones difíciles como Sara, como Abraham, esa fe se va madurando, se va trabajando y va creciendo. Y vemos aquí cómo Abraham, el padre de la fe, luego de que ganó la batalla, digámoslo así, le creyó al Señor después de su poca fe y su intento con Agar, digámoslo así, cuando el Señor viene y le confirma que su descendencia viene por medio de Sara, y viene Ismael y recibe la promesa y se le cumple. Luego Dios le envía otra prueba y es que le pide a su hijo en sacrificio. Y vemos este verso tan precioso. Leemos en el Antiguo Testamento lo que pasó y vemos que él va camino al monte a sacrificar a su hijo, va con sus siervos, lleva la leña, pero no lleva el cordero del sacrificio. Y cuando su hijo, imagínense, él sabía que iba a sacrificar a su hijo, esa era la instrucción que tenía en su corazón. Y cuando su mismo hijo le pregunta, tenemos la leña, tenemos el fuego y el cordero, él viene y le contesta con fe, dándole la gloria a Dios. Eso es lo que yo pienso. Sin titubear, sin duda, sino que dándole la gloria a Dios, diciendo, mira, Dios va a proveer. Dios es un Dios de provisión y Dios va a proveer. Y vemos en Hebreos 11, el 17 al 19, esta es la Biblia textual, dice, por fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió la promesa ofrecía a su unigénito. Mire, paremos aquí. Ya vemos, ya lo habían probado otras veces, y con su promesa en la mano viene Dios y le dice, dámela. Y dice, otra vez es probado. El que había recibido la promesa le dice, dámela. Y él abre su mano y le extiende y dice, respecto al cual se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él sabía que esa era su promesa, pero sabía que poderoso es Dios para hacer lo necesario para que su promesa se cumpliera. Y dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, mire, yo pienso que en algún momento tal vez pasó por su cabeza, el Señor va a proveer un cordero. Y si no provee, poderoso es Dios para hacer que mi hijo se levante entre los muertos. Entonces, este Abraham, con esta fe madura, que ya había pasado varias pruebas, esta vez no iba dudando, no iba titubeando, iba seguro
en quién había puesto su mirada. Esa fe ya iba llegando o ya estaba catapultada a ganarse el título de padre de la fe. Entonces, mire, Abraham recibió la promesa de Isaac porque creyó en esperanza contra esperanza, que me imagino que no va a haber sido fácil, porque cuando estamos hablando eso de esperanza contra esperanza es cuando ya no hay nada de qué agarrarse, así lo entiendo yo, ya no hay nada de qué agarrarse, no se ve la solución, no se ve el amanecer ni siquiera cerca. Dice, sin debilitarse en fe, sin titubear con incredulidad, dándole la gloria a Dios. Y aún así Dios viene y prueba su fe nuevamente, pero esa ya es solo como para darle el sello de decir aprobado. Hebreos 11:19, esa es la Biblia Kadosh, dice, porque ya había creído hasta que Yahvé podía resucitar a los muertos y figuradamente él así lo recibió. Entonces, mire, había evolucionado de esperar contra toda esperanza hasta estar expectante, digámoslo así, de las sobrenaturalidades que Dios estaba dispuesto a hacer. Y si nosotros logramos evolucionar nuestra fe a este punto de decir, bueno, Señor, no entiendo qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, pero espero en un milagro poderoso, como los que menciona tu palabra, como los que he vivido, tal vez que me has permitido vivir en anterioridad. No sé qué vas a hacer, pero seguro, perdóneme que se lo digo así, me voy a quedar con la boca abierta, porque es poderoso para hacer cualquier cosa. Vamos a Noé. Acompáñeme a Hebreos 11:7. No vamos a leer lo que pasó en Génesis, porque ya lo sabemos la mayoría, pero como estamos enfocados en la fe. Dice, por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de un reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, mire, me llama la atención como dice aquí, Noé, habiendo sido advertido de cosas que aún no se veían. Si usted se recuerda, cuando nosotros desglosamos el concepto de fe que se menciona, ¿qué es fe? Dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, Noé fue advertido de cosas que no se veían. Jamás ha llovido, se menciona en la Biblia que nunca había llovido agua del cielo, sino que por todo el tiempo que Noé había vivido y sus antepasados le habían contado y desde el principio de la creación que él sabía, un vapor salía y regaba la tierra. Entonces vienen y le advierten, mira, va a llover y va a haber un diluvio. Nunca había pasado. Y la fe, dice, fue el creer cosas que no se habían visto, la convicción de las cosas que no se ven. Pero en un principio dice, movido por un reverente temor. Entonces yo me imagino, perdóneme, esa también es pensada, yo me imagino que Noé en un principio no es que diga, sí, Señor, te creo, a ojos cerrados, Señor, construyo el arca. Imagínense encima de eso con toda la gente burlándose de él, diciéndole que estaba loco, diciéndole cómo iba a caer agua, alimentando de alguna manera las dudas que hubiera podido tener en el corazón. Pero él dice, movido por un temor reverente. Yo me imagino que decía, bueno, Señor, la cabeza no me da, matemáticamente no funciona, científicamente tampoco, si nunca ha llovido, ¿qué es eso de lluvia? Pero dijo, un temor reverente a Dios, Señor, si tú dices, así va a ser. Y empezó a construir un arca. Y esa fe, al final dice, mediante esa fe, o sea, vimos que Sara tenía duda. Y Sara decidió, o de alguna manera, el decidir confiar en Dios, en la fidelidad de Dios, se volvió en fe. Así lo entiendo yo, perdóneme. Abraham esperó contra toda esperanza, no dudó. Y cuando venía la duda, empezó a darle la gloria a Dios. Y eso se convirtió en fe. Así lo entiendo yo. Noé no creyó y en lugar de dudar, movido en ese temor reverente, se convirtió en fe. Y esa fe, dice, condenó al mundo. Fe que no tenía, pero que empezó a actuar con temor reverente. Entonces eso me deja a mí también pensar que hay situaciones en las que tal vez la fe no nos aguante, digámoslo así, para arrebatar el milagro o la bendición o la orden que Dios da. Sin embargo, si nos movemos por un temor reverente, pensando en que fiel es Dios y poderoso es Dios, eso se va a convertir en fe, que va a ser capaz de condenar
a todo el que no crea, como en el caso de Noé. Y dice, y por esa fe fue heredero de la justicia que es según la fe. Entonces, miren, hay órdenes que Dios nos va a dar. Hay situaciones en las que no nos va a tocar más que ser movidos como Noé, con un temor reverente y decir, Señor, no creo que sea posible. Tal vez no exteriorizarlo, pero bueno, Señor, eso no me cuadra en la cabeza. No sé cómo va a ser, pero en este temor reverente te voy a hacer caso. Yo imagino algo así como Pedro, perdóneme. Cuando hablamos de fe, hablamos de caminar sobre las aguas la mayoría de las veces. Y cuando Pedro le dice, Señor, mándame que vaya sobre las aguas, el Señor le dice, ven. Mire, en ese momento le puede haber pasado como Noé. Si a usted le dice el Señor, ven, camina sobre las aguas, posiblemente, me voy a poner yo, me dice el Señor, camina sobre las aguas. A mí no me da la fe para decir ahorita que ponga el pie, esto se puso sólido, perdóneme, no creo. Pero movida en un temor reverente, empiezo a dar pasos de fe. A decir, Señor, no sé cómo, pero decido obedecerte y empezar a caminar. Y eso es una aplicación de Pedro literal, pero eso aplica para nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, cuando nos da una instrucción, cuando nos dice, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿a dónde? Yo te voy a decir. Y empezar a dar esos pasos de fe, movidos por un temor reverente, decir, Señor, no voy a cuestionar, empiezo a caminar. Y cuando sintamos ese temor reverente, se convierte en una fe poderosa, en una fe madura que nos hace ser considerados como Noé, herederos de la justicia. Acompáñeme a Hebreos 11:7. Esta es la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró al mundo que estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Entonces, mire, nuevamente, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí dice, por su fe, Noé recibió una advertencia de algo que no podía comprobar, no era verificable, no había manera de que se asegurara de que así es. Pero esa fe salvó a su familia. Demostró a los demás que estaban equivocados, pero sobre todo esta última parte dice, recibió las bendiciones de los que agradan a Dios. ¿Y cuál fue esa bendición tangible de los que agradan a Dios? Mire, eso sería otro tema para explicarle las bendiciones de los que agradan a Dios. Pero hagamos ahorita con esto, con lo que pasó con Noé. Mire, una destrucción para toda la humanidad. Todo el que no creyó, el que no fue aprobado, el que no recibió la bendición de agradar a Dios porque no tuvo fe, fue lavado de la tierra. Animales, hombres, mujeres, niños, todos. Pero Noé y su familia, ¿no? La bendición de la fe de Noé alcanzó para toda la familia, para que todos fueran protegidos en un arca. Y si lo vemos así, o lo trasladamos a este momento, miren, estamos viviendo un tiempo donde hay una destrucción masiva. Sobre todo aquí en nuestro país, Guatemala, yo no procuro mucho no enterarme de las noticias exactamente cuántos casos van al día, porque la verdad es que solo puede causar tal vez pánico a algunas personas, pero sí sé que está dura la situación. Y en medio de tanta destrucción, en medio de tanta maldad que está sucediendo, aún peligros en la calle, no necesariamente por contagios, sino por asaltos, por accidentes, por lo que sea, Dios puede concedernos una de las bendiciones de los que agradan a Dios y ser guardados nosotros y toda nuestra casa de la destrucción que todos están viviendo. De manera que podamos pasar, como les digo yo a veces a las hermanas, ¿verdad? Pasar en seco, sin que el COVID nos alcance. Y si nos alcanzara, salir victoriosos, sin consecuencias. Mire, hemos visto hermanos que se han contagiado y que tal vez se la pasaron cardíaco en el hospital, pero el Señor hizo un milagro y ahí están de pie. Entonces, esa bendición de los que agradan a Dios puede caer sobre nuestra casa. Sí, creemos al Señor. Si aunque nos movamos por un temor reverente al principio, logramos trasladar o hacer que evolucione ese temor reverente a una fe. Acompáñeme a Hebreos 11:5. Es la Biblia textual. Dice, por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, mire, vemos con Noé
que una bendición de haber agradado a Dios es que fueron guardados de una destrucción para la humanidad. Pero vemos con Enoc, que también de alguna manera aplica para nosotros. Sabemos que viene un tiempo final para el mundo en general, donde va a ser destruido, donde según nos deja ver la palabra, va a ser pasado por fuego. Y no quisiéramos quedarnos aquí, no por ser escapistas, sino porque tenemos una puerta de salida. Y es el poder ser candidatos a un arrebatamiento como lo tuvo Enoc. Y el ser salvados de la destrucción que viene para la tierra. Pero eso es un galardón para los que agradan a Dios. Y como hemos visto, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios, es tiempo de que trabajemos en nuestra fe. Que le pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a crecer nuestra fe, que nos ayude a madurar la fe. Y que si estamos atravesando pruebas de cualquier tipo, hagamos como Sara, que decidimos poner nuestra mirada no en la situación, no en lo que estamos pasando, sino en el que es fiel para cumplir con sus promesas. Hagamos como Abraham, de que nos vamos a sostener de esperanza contra toda esperanza, de que vamos a quitar toda incredulidad, que no vamos a titubear y vamos a decidir en su lugar darle la gloria a Dios. Vamos a ser como Noé, tal vez, que en un principio, tal vez con temor reverente, vamos a obedecer al Señor, pero con el propósito de que eso se convierta en una fe para arrebatar esos galardones y esas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Mire, pasemos a uno más, José. José recibió por tiempo, vamos a resumir lo que pasó con José. José recibió 2 sueños de parte de Dios, donde Dios lo iba a poner en una posición de altura y donde sus hermanos lo iban a reverenciar. Eso creo yo que era solo parte de la revelación que José recibió. No dice la palabra que haya otra evidencia más de lo que Dios le reveló, pero yo creo que sí, y le voy a explicar por qué después. Entonces viene José y tiene esa promesa en su corazón. Y aunque todo lo que sucedía alrededor de él era contrario a su promesa, porque vemos que él era el hijo privilegiado, el favorito, el consentido, el de la túnica de los 1000 colores. Tal vez en ese momento él ya decía, bueno, eso es lo que me esperas y eso es lo que yo soñé, ¿verdad? O sea, aquí está mi lugar, aquí es donde voy a estar. Y en lugar de eso, dice, es vendido como esclavo. Y después de ser vendido como esclavo, se va de prisionero, de esclavo a prisionero, contrario a todo lo que Dios le había dicho. Pero seguro él decidió creerle al Señor y aferrarse a su promesa y seguir esperando en él. Y cuando finalmente recibe lo que Dios le prometió y es puesto en alto, mire, no le importó de alguna manera o no se acomodó con lo que estaba recibiendo en decir, ok, eso es lo que Dios me prometió y al fin recibí, porque vemos que más adelante, acompáñeme a Hebreos 11:22, dice, por fe, esa fue la fe de José, no solo el creer en la promesa de Dios y el mantenerse firme a lo que Dios le había dicho que lo iba a levantar, sino que por eso le decía que Dios le dio alguna instrucción especial a él acerca de su naturaleza, acerca de quién era, a que no dejara que las comodidades del mundo en el que fue llevado, porque fue plan de Dios, porque él se lo dijo a sus hermanos, fue propósito de Dios que yo estuviera aquí para ayudarlos, pero él entendía que no era su lugar, que no era su destino final, y da instrucciones a sus hermanos para cuando llegue el momento de salir. Dice, por fe, José al morir hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos, diciéndoles a sus hermanos, o sea, la fe de José fue no solo creerle a Dios y estar esperando lo que Dios le había prometido, sino una promesa que iba más allá de lo terrenal, una promesa que iba a trascender a una vida después de la muerte, porque dijo, bueno, cuando se acabe todo esto y salgamos de esta tierra, se llevan mis huesos, perdóneme. ¿Para qué iba a estar preocupado José de que le estén cuidando sus huesos? Ya se murió. Pero era una evidencia, por fe, trasladarle fe a sus hermanos de decir, esta no es nuestra tierra, esto no es nuestro destino final. Dios ha prometido una tierra en abundancia, Dios ha prometido levantar un pueblo, Dios ha prometido hacer de Israel su pueblo especial, su pueblo privilegiado. Esa era la fe de José, que de alguna manera traslada a sus hermanos. Y eso hace, de alguna manera, que sea contado como los héroes de la fe. Entonces, mire, resumiendo, cuando nuestra fe se debilite, cuando nuestra fe no sea suficiente, cuando creamos que nos falta fe, el Señor nos dejó instrucciones claras en la palabra. Y la primera es hacer como hizo Abraham, creer en esperanza contra toda esperanza. Sin debilitarnos en fe sería la segunda.
no viendo lo que nos rodea, no viendo la naturaleza, lo que está alrededor de nosotros, sino que no dar lugar a la incredulidad, sino que en su lugar tratar de agradar a Dios por medio de la fe, no darle lugar a la duda, sino que el buscar en medio de la situación difícil agradar a Dios, fortalecernos en fe, dándole la gloria a Dios, en lugar de dudar, en lugar de atribuir despropósitos a Dios. Mire, cuando todo sale al contrario, quitémonos el hábito de decir, Dios permitió esto porque de plano no sé qué, no le atribuyamos despropósitos a Dios. En lugar de eso, como Abraham, démosle la gloria a Dios en medio de la situación que estemos viviendo. Mire, yo imagino que José en la cárcel no decía, ¿por qué vine a la cárcel si mi lugar era allá? No, yo no sé. Se puso tal vez a darle la gloria a Dios también y decirle, bueno, Señor, hasta aquí me has ayudado. Estuve en la casa de Potifar de esclavo, pero la casa prosperó. Estoy en la cárcel de preso y esclavo y la cárcel prospera, sin atribuirle despropósitos a Dios. Y el secreto de saber, como hizo Sara, en quién hemos puesto nuestra confianza, que no depende de nosotros, sino de aquel que es fiel en cumplir lo que promete. Saber que también es Dios poderoso, como hizo Abraham, ¿verdad? Para que si es necesario levantar de los muertos a su hijo, dijo Abraham, ¿verdad? Lo va a cumplir. Entonces, saber que Dios es poderoso y que no importa la situación que esté adversa, Él va a hacer lo necesario para que su promesa se cumpla. Entonces, vamos nuevamente solo para terminar. ¿Qué es la fe? Mire, Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mire cómo es esta traducción, la nueva traducción viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, mire, la confianza como la de Sara, que no dudó al pensar que su cuerpo ya no daba, que su fuerza no le daba, que era estéril, sino una confianza en Dios, en el Dios de los imposibles, en el Dios que puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Una confianza, una seguridad y una certeza en que iba a recibir lo que se le había dicho, porque fiel es el que cumple las promesas. La fe, hay una paráfrasis que a mí como me gusta, que dice, la fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra, como Abraham, que se fortaleció, como menciona en Romanos 4:20, era que se fortaleció dándole la gloria a Dios. Adelantarse a la victoria. Antes de que suceda, no estoy viendo nada, pero yo le doy gloria a Dios desde ahorita, porque sé que Dios va a cumplir, porque sé que Dios no se arrepiente, porque si Dios dijo, lo va a hacer. Entonces, desde ahorita, me adelanto a la victoria y le doy gloria a Dios, no hasta que tenga el bebé, como en el caso, era el resultado final en mi mano, sino desde ahorita, darle la gloria a Dios. Dice también esta versión, es sentir paz en el corazón, sabiendo que Dios no va a fallar, como Sara, que decidió poner su confianza en el Dios de los imposibles, en el Dios que lo había prometido. Mire, Hebreos 11:2 dice, porque por ella, hablando de la fe, recibieron aprobación los antiguos. Entonces, mire, necesitamos salir aprobados de este tiempo, de este mundo. Nosotros venimos a la tierra con muchos propósitos y con muchos planes de parte de Dios, pero uno de ellos es el salir aprobados de en medio de esta generación. Y eso lo vamos a lograr solo por medio de la fe. Cuando la fe vaya madurando a la manera de Abraham, a la manera de Sara, a la manera de José, a la manera de Noé, y podamos ser aprobados. Esta versión dice, palabra de Dios para todos, dice, Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Entonces, necesitamos esa confianza en Dios, esa seguridad en Dios para que podamos ser aprobados. Y por último, en la Biblia, el lenguaje sencillo dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Entonces, fe es la confianza en Dios, que no falla, que no ha fallado y que no va a fallar. Y que no depende de nosotros, porque ya vimos con los ejemplos que pusimos, ¿verdad? Que muchos de ellos no tenían fe, pero enfocaron esa falta de fe, como lo vimos, en enfocarse en el Dios que cumple las promesas, en actuar en un temor reverente, en aferrarse a una esperanza, en saber que poderoso es Dios para, si es necesario, levantar de los muertos a lo que tenga que hacer o la situación difícil y complicada, aquel hijo que se apartó, Dios lo puede hacer volver nuevamente, porque para Dios no hay nada imposible. Así que le damos gracias al Señor por este tema, esta palabra que nos envió, pero sobre todo, hermanos, yo necesito fe.
y necesito que mi fe sea aumentada, y yo creo que todos también. Así que aprovechemos en esta oportunidad y digámosle, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Padre, te damos gracias, Señor, por este tema, por este tiempo, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, que ha llegado como espada de doble filo en nuestros corazones. Te suplicamos, mi Dios, que nos ayudes a madurar en fe, Señor, a no atribuirte despropósito, Señor, a no titubear, a no dudar, Señor, sino a fortalecernos, Señor, dándote la gloria a ti en medio de la situación que estemos pasando, a poner nuestra mirada en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, a poner nuestra mirada en aquel que es fiel para cumplir lo que promete, a poner nuestra mirada en aquel que nunca falla, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor, los corazones, Señor. Tú conoces la situación que cada uno está viviendo, Señor. Tú conoces la situación tal vez desesperanzada que han estado pasando, pero yo te pido, Señor, hoy por medio de tu Espíritu Santo, que vengas infundiendo fe, Señor, que vengas infundiendo esperanza a cada corazón necesitado, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, desde ya te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre bendito. Amén y amén. Si Dios nos permite, hermanos, nos concede la vida y no ha venido, nos vemos el próximo martes en un servicio más de damas. Que el Señor lo bendiga.